Listo, estamos. Entonces, ahí pueden anotarlo si quieres invitar a otra persona y ccc.cl/Biblia. Esa es la conexión general para este estudio o simplemente escaneando el código QR. Breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Vimos el libro de Esdras. Habla bastante referente al regreso de Israel desde el exilio en Babilonia, pero más que nada la reconstrucción del templo y cómo el pueblo había aprendido a volver a los principios básicos de Dios y su ley. También es una muestra de la fidelidad de Dios, porque siempre Él había prometido que iba a dejar un remanente que va a estar en otra parte sufriendo el castigo, pero el remanente iba a volver. Y eso, el Señor cumplió su promesa milagrosamente. Como vimos la semana pasada, Isaías había profetizado cientos de años antes referente a un tal Ciro, un rey Ciro, que en los tiempos de Isaías nadie sabía quién era el rey Ciro, pero después en los tiempos de Esdras, de Zorobabel, mejor dicho, Ciro llegó al trono en Babilonia y llegó a ser Persia, y Ciro efectivamente liberó al pueblo y podría volver a su tierra prometida, Dios cumpliendo su palabra. También vimos que el castigo funcionó. Ese exilio de 70 años cuando Israel estaba en Babilonia, exiliado, dio fruto, porque el pueblo había aprendido a poner su fe en Dios, obedecer a Dios hasta un punto, pero mucho mejor que antes. Entonces, considerando que estamos tratando de seguir todo esto en orden cronológica, de la Biblia en orden cronológica, no tanto solo en la secuencia de los libros, vamos a ver la línea de tiempo otra vez. Bueno, primero está disponible esta línea de tiempo, esa hoja, es un PDF que está en la página web, se llama Diagrama de Reyes y Profetas. Puedes escanear el código para llevar o simplemente ir al ccc.cl/Biblia. Puedes bajarlo, imprimirlo, dejarlo en tu celular, lo que sea. Es un diagrama que he explicado varias veces. Si necesito otra explicación, no hay problema. Te puedo mandar. Incluso yo creo que voy a hacer una explicación escrita para que sea más fácil. Entonces, hemos pasado por todos los reyes, la mayoría de los profetas y también el exilio. Toda esa parte hemos visto. Los reyes de Israel norte y sur, el reino de solamente Judá y el exilio, ese círculo magenta, rosado, no sé qué color es eso. Y también vimos la semana pasada el periodo de la reconstrucción del templo, que duró 80 años. No solamente la reconstrucción del templo, pero el libro de Esdras cubre ese periodo. Entonces ahora estamos aquí. Y aquí se nota que ese rectángulo que dice Esdras quizá debería estar un poco más a la izquierda, porque él estaba al final de ese periodo y él ya estaba entrando en escenario, pero muchos tiempos después de Zorobabel, aquí, que reconstruyó el templo. Pero aún así, uno piensa, bueno, ya pasó por todos los reyes, pasó por el exilio, pasó por el post-exilio con la reconstrucción del templo. Más profetas, sí, todavía nos queda una, Malaquías, el único profeta, el único libro profético en el Antiguo Testamento que queda pendiente. Ahora, hablamos un poco de Malaquías la semana pasada. Yo hice un breve resumen en media página. Entonces, no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en detalle en algunas semanas, sí, pero es importante entender dónde está él en esta línea de tiempo. Aquí, al final, última, y esa línea de tiempo también representa el Antiguo Testamento, básicamente. Entonces, en el diagrama todavía queda un personaje que no hemos conocido aún. Ahí está. Se llama Nehemías. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Sesión 20 del libro de Nehemías, la persona de Nehemías.
pero más que nada la enseñanza de Nehemías, porque, wow, uno puede sacar tantas lecciones de Nehemías y qué hizo y su forma de ser. Vamos a ver, ¿quién es el autor del libro? Es probablemente Esdras, porque los estilos de Esdras, Nehemías y Crónicas son muy similares. Probablemente es la misma persona que creó los tres libros, incluso en el antiguo tiempo del Antiguo Testamento, Esdras y Nehemías era un solo libro que se llama Esdras. Y solamente después se dividió en dos y en el año 1400 más o menos llegó a ser Esdras y Nehemías por separado. Pero originalmente es un solo libro y probablemente creó también Crónicas. Fecha escrita, más o menos 430 antes de Cristo. Y si uno conoce la línea de tiempo que hemos visto, esto queda al final del Antiguo Testamento, después del cautiverio, sí, contexto histórico. Israel restaurado a la tierra prometida después del exilio, contexto geográfico, Susa, la ciudad de Susa en Persia, y también Jerusalén, los dos polos aquí. Versículo clave, y perdón, Joana no está para leer los versículos, entonces tiene que soportarme a mí. Bueno, lo siento, voy a hacer lo mejor que puedo. Nehemías 2, 17, 18. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burla de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron, manos a la obra, y comenzaron la reconstrucción. Obviamente, este libro se trata de la reconstrucción del muro de Jerusalén y también el regreso otra vez del pueblo a los principios básicos de Dios y su ley. Pasaron 70 años en exilio, han pasado 80 años desde ese momento cuando volvieron y todavía les quedan algunos principios que tienen que aprender. Propósito, mostrar la fidelidad de Dios. Él cumplió su promesa de guardar un remanente y restablecer el pueblo de Israel en tierra prometida, muy similar al propósito de Esdras. Bueno, mismo autor, mismos tiempos, y eso es lo que él quiere destacar aquí. Dios es fiel, Dios cumple. Como vimos en la sesión anterior, el regreso de cautiverio de Israel no de todos juntos, sino en tres etapas distintas. Primero, en 537 a.C., Sesbazar o Zorobabel, mismo tipo que tiene dos nombres probablemente, regresó con unos 42,000 personas y reconstruyeron el templo. Lentamente, pero lo hicieron. Después, en 458, o sea, saca la cuenta ahí, 80 años, Esdras llegó con otro grupo y finalmente Nehemías cuenta el resto del tercer grupo que vuelve en 445 a.C. y la reconstrucción del muro de Jerusalén. Eso para tener una idea. 3 etapas y cada etapa cumple algo diferente. Una vez más, es importante, esto he mencionado muchas veces, pero hay que tomar en cuenta que los libros en la Biblia no están siempre en orden cronológico. Tampoco los eventos dentro de cada libro. Los eventos de Esdras y Nehemías suceden posterior a los tiempos de todos los profetas, menos Malaquías. Y ni siquiera hemos visto ese libro todavía. Lo he mencionado para que tenemos claro dónde cae cada libro en la línea de tiempo. Pero los libros en sí no hemos visto. Volvemos a este diagrama. Estamos hablando de todo lo que está aquí en este círculo azul. Esto es Esdras y Nehemías. Y todos estos libros acá, Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Jeremías, Sofonías, todo esto, no hemos visto en detalle todo. Hemos mencionado, sí, aquí este profeta, este libro, sí. Pero ahora se nota que si uno pone a leer la Biblia de etapa a etapa de un extremo a otro,
va a encontrar que no está leyendo en orden cronológica. Por eso es muy importante tener este diagrama para entender dónde cabe cada libro en el tiempo. De hecho, Nehemías es el último libro histórico del Antiguo Testamento y el último cronológico, junto con Malaquías. Los dos van más o menos en la misma época. Pero no hemos visto nada de aquellos libros todavía. Entonces, toma en cuenta eso. Cuando llegamos a los libros, lo voy a volver a mencionar para que podamos entender qué está pasando en cada caso. Ok. ¿Quién es Nehemías entonces? Bueno, afortunadamente el mismo libro dice bastante referente a él. Nehemías capítulo 1, 1 y 2. Y la segunda mitad del versículo 11. Dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. ¿Y por qué empiezan así? Porque aquí Esdras, el autor del libro, está informando de lo que Nehemías había hecho. Entonces, estas son las palabras de Nehemías. Está aquí, abre comillas, porque todo lo que viene ahora es Nehemías mismo hablando. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Estamos hablando de mucho tiempo después de primera liberación. Nehemías sabe que un grupo fue por allá y después viene su propio hermano, Hananí, que vuelve y dice, oye, cuéntame, ¿qué está pasando en Jerusalén? ¿Cómo están los hermanos que partieron por allá? Y 11b, en aquel tiempo yo era copero del rey. Y ese dato es importantísimo. Entonces, esto es como la introducción a todo Nehemías. Aunque él vivió hace más de 2500 años atrás, todavía nos puede enseñarnos mucho sobre cómo vivir en la forma que Dios manda, que Dios quiere que vivamos, y sobre cómo hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Hay tantas lecciones aquí, podría dedicar una serie de sermones sobre Nehemías. Este es un libro realmente importante para entender nuestra relación con Dios y cómo debemos cumplir lo que Dios nos manda hacer. Es importantísimo. Bueno, entonces, Nehemías es israelita y también era copero del rey. Pero, ¿cuál rey? ¿Y de qué se trata? El mes de Quisleu del año 20 y que es la ciudadela de Susa. Todo eso en los primeros versículos. Bueno, primero, Susa no existe hoy. Era una ciudad en Babilonia antigua, ubicada al lado oriente, en el área que nosotros llevamos hoy, Irán. Toda esa zona es Irán y ahí existía Susa en su momento. Ahí tiene otro mapa. Susa era la ciudad real de Darío, el segundo rey del imperio de Persia, después de Ciro, creo que Darío, o quizás había otro intermedio, no lo tengo muy claro. Y posteriormente es la ciudad real de Artajerje, uno de los sucesores de Darío. Y ahí, en esa imagen, aquí arriba, eso es todo lo que queda hoy en día de Susa. Polvo y piedras, casi nada. Hay un poco de la ciudadela, que era el palacio real de Ciro, de Darío, de Artajerje, de Jerje, pero eso todo, muy poco. Qué pena, me encantaría conocer un poco más. Pero lo que pocos que se ve aquí abajo es el palacio. Y Nehemías era copero del rey en ese palacio. El versículo 1 habla del año 20 y por registros externos en la Biblia sabemos con plena certeza que el año 20 de Artajerje corresponde exactamente al año 446 a.C. Grabe ese número en tu memoria porque lo vamos a necesitar más, no hoy, pero cuando llegamos a los profetas vamos a conocerlo, porque gracias a este detalle podemos poner fechas muy precisas a todos los eventos mencionados en este libro, como también confirmar profecías que vamos a ver pronto, no hemos visto todavía,
Pero gracias a esta fecha, el año 20 de Artajerjes, vamos a confirmar especialmente algunas profecías asombrosas de Daniel. Te doy una pista. Si quieres saber en qué año Jesús llegó a Jerusalén montado en asno por primera vez entrando en la ciudad, tiene que ver con esta fecha aquí. Así de importante es esta fecha. Ok, Nemes es copero del rey, según versículo 11b. Y uno dice, ok, entonces esclavo, ahí está, judío esclavo al rey Artajerjes. Pero contrario a lo que se puede pensar, el copero no era un esclavo o prisionero. El puesto de copero está reservado solamente para personas de alta confianza del rey. El rey tiene que confiar en su copero casi como si fuera sí mismo. Aquí tenemos un grabado, no de Artajerjes, pero sí del rey Darío. Esto sacaron de algún ruina de lo que queda de Babilonia. Y esto aquí sentado es el rey Darío en su trono. Y el tipo que está detrás de él es el copero del rey Darío. Y ahí se nota la confianza que tiene este rey, porque hay alguien detrás de sus espaldas. Y en esa posición podría llevar un cuchillo, una espada, podría hacerle cualquier cosa al rey. Entonces, este tipo que está atrás, el rey confía plenamente. Este es su hombre de confianza. Si lo deja ahí, está detrás del rey, wow. Este sí es ah, posición o puesto de muy alta confianza. La responsabilidad de copero incluye comer parte de la comida del rey y beber parte de su vino para comprobar que no está envenenado. No solamente ir y servir la copa, él tiene que tomarlo, esperar un momento, no sé, algunos minutos, quizás una hora, y si vive, ahí puede pasarlo al rey. Es un puesto de suma importancia. Entonces, no es un don cualquiera. Ser copero del rey es un puesto importante. Y eso hay que saberlo para entender lo que pasa después. El rey confiaba plenamente en su copero, literalmente con su vida. Por lo tanto, por ser copero del rey, Nehemías tiene una posición de honor, de respeto, de confianza. Pero viene su hermano, Hananí, y dice Nehemías, aquí tengo noticias no tan buenas, versículos 3 y 4. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribado con sus puertos consumidos por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. ¿Esto te acuerdas de otra persona que reaccionó de una forma similar la semana pasada? Esdras. Tal como Esdras, Nehemías quedó muy afectado emocionalmente por las noticias que la ciudad de Dios, Jerusalén, bueno, tiene templos, sí, pero sigue en ruina. No hay muralla, no hay rejas, no hay puertas, está sin protección y humillante, dijeron Hananiel. Esto nos deja humillados frente a todos. Y Nehemías se pone a llorar por días y clamar a Dios, ayunar. Me senté a llorar, hice duelo para algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Y esto es algo que vamos a ver vez tras vez en la vida de Nehemías. Al enfrentar situaciones difíciles, su primera reacción siempre es orar. No grita, no trata de hacer cosas por su cuenta. Siempre lo que Nehemías hace es orar. Ahora, Nehemías quiere hablar con el rey para explicar este problema. Quizás el rey le puede ayudar con eso, pero hay un problema. Capítulo 2, 1 y 3. Un día en el mes de Nisan, o sea, meses después,
del año 20 del reinado de Artajerje, al ofrecerle vino al rey, como él nunca me había visto triste, me preguntó, triste, ¿listo? Vamos a ver ese punto. ¿Por qué está triste? No me parece que estás enfermo, así que debe haber algo que está causando dolor. Rey perceptivo. Yo sentí mucho miedo. ¿Por qué va a sentir miedo? Y respondí al rey que vive su majestad para siempre. Como no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados se halla en ruinas, con su puerta consumida por el fuego. Ahora, esos comentarios que hice recién, versículo 1 y 2, se debe al hecho de que en esa época en Persia, como también en varias otras partes del Medio Oriente, estaba estrictamente prohibido mostrar tristeza frente al rey, bajo pena de muerte. Solamente poner cara triste frente al rey era, porque no puede correr el riesgo que el rey se pone triste. Entonces nadie podría poner cara triste frente al rey. Y Nehemías lo hizo. Y por eso tenía miedo. Por suerte o por, no por suerte, por diseño de Dios, estaba en un puesto de confianza del rey, el rey confiaba en él y no lo mató. Quería ver por qué está triste, porque el rey también quizás está curioso. ¿Por qué se atreve a poner triste en mi presencia? Peor aún era hablarle al rey sin que el rey le hablara antes. Wow. Entonces, aunque Nehemías quiere contarle al rey el problema del muro de Jerusalén, la única posibilidad que él tiene para informar al rey que quiere hablar es de poner cara triste. Y eso ya era un gran riesgo. El rey lo tomó bien. Nehemías estaba tomando su vida en sus manos solamente para poner cara triste. Pero Dios estaba con él. Por eso siguió con vida. Ahora, Nehemías pide al rey autorización para regresar a Jerusalén para reconstruir el muro. Versículos 4 y 5. ¿Qué quieres que haga? Pregunta el rey. Wow, eso ya es un milagro. Así que oré al Dios del cielo y respondí, si su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. Wow. En los próximos versículos, Nehemías muestra cada vez más coraje pidiendo más y más del rey, y Dios realmente estaba con él. Versículos 6 al 9. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me pregunta el rey, que tenía la reina sentado a su lado. En cuanto propuso un plazo, el rey aceptó enviarle. Entonces añadí, si el rey le parece bien, ruego a usted que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y lo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordena a su guardabosque Asaf que me dé madera para reparar la puerta de la ciudad, que tiene junto al templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaron oficiales del ejército y de la caballería, porque Dios estaba actuando a mi favor. ¿Por qué sería? Quizás algo tiene que ver con que Nehemías había orado durante días y ayunado, y ahora Dios está reconociendo eso y honrando eso. Ahora, lo que pidió Nehemías y la manera de pedirlo es arrogante y de muy alto riesgo para Nehemías. Eso no puede empatizar demasiado. Lo que está haciendo aquí es correr riesgo de muerte. Con razón el comentario del versículo 4 donde dice, cuando el rey le habla, dice, así que oré al Dios del cielo y respondí al rey. Pero es más que eso. El sentido real aquí es más fuerte que solamente orar. La traducción en la NBV, la Nueva Biblia Viviente, dice,
elevé una oración al Dios del cielo pidiendo su ayuda. Eso es un poco más el sentido del original. O sea, está en su mente, está diciendo, Dios, ayúdame. Corre el riesgo de morir. Dios, ayúdame. Otra traducción dice, encomendándome al Dios del cielo, le respondí, está diciendo aquí, Dios, esto dejo en tus manos, el rey me puede matar por esto, pero aquí estoy, Señor. Entonces abrió la boca y habló. Nehemías tenía miedo, temor, porque está rompiendo todo protocolo del imperio persa al hablarle al rey así. Está literalmente entregando su vida en la mano de Dios en oración. Entonces, eso de la NBI, así corre el Dios del cielo. Sí, eso es lo que hizo, pero es algo mucho más profundo que eso. Las otras traducciones ayudan a entender. Está asustado. No obstante, como tenía la certeza que Dios estaba con él, Nehemías siguió con sus peticiones cada vez más audaces y más arriesgadas. No solamente quiero ir yo, señor rey, sino también dame cartas para que pueda pasar libremente por, y también dame madera para construir, y también este, y también el otro. ¡Wow! Lección para nosotros. Yo te dije al principio que Nehemías está lleno de lecciones para nosotros como creyentes, como cristianos. Cuando Dios ha puesto algo en tu corazón y te ha llamado a hacerlo y confirmado, no lo dudes. Y que adelante, esto es lo que te puedo decir. Incluso si hay riesgo, simplemente haz lo que Dios te está guiando a hacer. Eso sí, si el Señor te ha llamado a hacerlo y si tienes la confirmación que realmente es Dios llamando y no solamente un diálogo que tiene. Y no dudar en abrir tu boca y hablar. Primero pídele a Dios lo que necesita, o sea, oración, y después pídele lo que necesita la persona que Dios te indica. Ahora, nota, no es pedir lo que quieres, es pedir lo que necesitas para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Por ejemplo, si Dios te llama a un ministerio de, no sé qué, déjeme poner algo, de visitar a personas en la cárcel, digamos, el Señor te está llamando a eso, tiene que ir a visitar a la persona que está encarcelada y predicar. Y dice, Señor, necesito un Ferrari para este ministerio. No, eso es lo que quieres, pero no es lo que necesitas. Lo que necesitas, Señor, necesito algún medio de movilizarme para llegar a la cárcel. Perfecto. Pero, Señor, necesito un Rolls Royce para llegar a la cárcel. No, no necesitas un Rolls Royce. Hay que tener claro la diferencia en lo que quieres y lo que necesitas. Sin embargo, es imprescindible hacer algo antes de todo esto. Primero, orar. Lo que Nehemías había hecho. Siempre está orando en esta ocasión también. Y antes de seguir a orar, tener una buena relación con Dios. Sin duda, no fue la primera vez que Nehemías oró. Él conoció muy bien la palabra y está orando a cada rato. Y tener la certeza absoluta de lo que está pensando realmente es de Dios. Muchas veces nos llega a la cabeza el día toca, me gustaría hacer esto para el Señor. Pero ese eres tú, es el Señor. No hay que confundir lo que tú has puesto en tu mente por tu cuenta con lo que Dios ha puesto en tu corazón. Dos cosas diferentes. Quizás podría ser un estudio referente a cómo entender la diferencia algún día, pero hay que tener la certeza. No pienses porque tú pensaste en algo que es así, que viene de Dios, hay que esperar la confirmación. Ok, volviendo a Nehemías, el rey autoriza el viaje y también milagrosamente le entrega un salvoconducto, un ejército pequeño, instrucciones para llevar materiales de construcción. Y nota una cosa, no sé si explicaron, lo que Nehemías pedía en cuanto a material de construcción era madera para construir el muro, para construir las rejas de la ciudad
y también para construir una casa para sí mismo. Eso está bien. No está pidiendo un palacio para sí mismo, pero al llegar a Jerusalén, él no quiere imponerse en la casa de alguien. Entonces, pedir lo necesario para vivir también está ok. Y el rey autoriza todo eso. Y ahí está el camino que tomaron, de esta Susa, que está aquí, en este pequeño punto rojo aquí. Y este es el único camino real que pueden tomar para volver a Jerusalén. Y uno piensa, ¿por qué no fueron directos? Bueno, porque directo aquí entre medio hay una cosa que se llama desierto. No hay agua, no hay nada, no hay comida, no podrían pasar por allá. Entonces tomaron, siguieron el camino del río, después a la costa y bajaron a Jerusalén. 4 meses, 4 o 5 meses toma ese viaje y apenas llega a la ciudad, él comienza con una expedición. No habla con nadie, él llega y comienza a ver, a informarse visualmente de la situación y después de inspeccionar, se acerca a los líderes para exponer su plan. 2:16 al 18. Los oficiales no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. O sea, llegó de sorpresa y comenzó a inspeccionar. Y ahora, entonces les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Si se acuerdan del versículo clave que yo leí al principio de hoy, este es el versículo clave. También les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y relaté lo que el rey me había dicho. El rey había dicho, anda, toma un ejército, toma materiales, toma salvoconducto, anda, está bien. Y eso, un milagro sin precedente realmente. En cuanto él comienza a contar todo esto, al oír esto exclamaron, vamos a la obra. O sea, no tienen duda que Dios está detrás de esto, de reconstruir los muros, y comenzaron la reconstrucción. Pero, como siempre sucede, apenas alguien se pone en serio con el trabajo del Señor, vienen los ataques del enemigo. Tómalo por hecho. Versículo 19. Cuando lo supieron Sanballat, el horonita, Tobías, el oficial amonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Las naciones vecinas, Lorenita, Amonita, árabe, no le gustó la idea de que llegaron los judíos y tiempo después ahora van a construir de nuevo el muro. Y ellos comenzaron una campaña para evitar que se siguieran adelante. Primero con burlas y con amenazas. Vamos a informar al rey, vamos a decirle que ustedes están construyendo el muro. A nosotros los cristianos nos pasa exactamente lo mismo. Cuando empezamos a hacer cosas para el Señor, surge la oposición y los comentarios en contra. Siempre. Incluso si tú piensas que estás haciendo cosas para el Señor, pero no hay resistencia, ni oposición, ni problema, ni trabas o barreras en tu camino, bueno, es probable que lo que estás haciendo realmente no es muy efectivo. Es una posibilidad, es una probabilidad. La otra que Dios te gusta tanto lo que está haciendo que abrió las puertas y dejó a todos los demonios de Satanás en su real que no pueden interferir. Pero más probable es que Satanás solamente ataca lo que tú estás haciendo si eso es un peligro para él. Si estás logrando resultados para el reino de Dios, en ese momento se va a atacar. Pero si tus esfuerzos no son una amenaza para él, no va a perder su tiempo contigo. Piensa en eso. Si tú piensas que estoy logrando esto para el Señor, qué bueno, y no hay nadie en contra,
Ojo, quizás el Señor está abriendo camino, pero más probable es que Satanás sabe que lo que está haciendo no está logrando resultados. Por eso no tiene resistencia. Al contrario, cuando tú comienzas a ser una amenaza para él y comienza a producir resultados, él se dará cuenta y intentará detenerte. Y esto es algo que en las iglesias no hablan mucho de eso, no enseñan mucho de eso. Dice, tú estás haciendo lo que Dios quiere que haga. Bien, está protegido, Dios te está contigo, los ángeles te protegen, es el mejor lugar para ti. No, es el lugar más peligroso, porque cuando Satanás da cuenta que realmente tú estás logrando algo, va a poner en su contra. No obstante, Nehemías sabe reaccionar frente a esto. Él contaba con la autoridad del rey y rápidamente dejó en su lugar a los que están atacando, este Sanballat y Gerel y todo aquello. Nehemías 2:20. Yo le respondí, el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Pero ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Wow, palabra dura. Y con la misma palabra puedes responder tú a los ataques de Satanás. Cuando estás obrando para el Señor y empieza este tipo de personas que están burlando de ti, están diciendo cosas en contra, nunca va a tener éxito con esto. Nada. Cuando viene eso, responde de la misma forma. Si lo que tú haces realmente de Dios, Él te dará éxito, sin duda. Tómalo de corazón en tu vida. Si realmente es de Dios, va a tener éxito. Entonces, levántate y hazlo. Sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Y tercera, dile a aquellos que intenten exponerse, ustedes, amados míos, no tienen parte ni derecho ni memorial aquí, entonces fuera de mi camino, porque esto es el camino, este trabajo es de Dios. Entonces ustedes no están ayudando en nada fuera. Este es un versículo que podría anotar, imprimir, poner en tu espejo en el baño y cada día pensar, si yo estoy trabajando en la obra de Dios, el Dios del cielo me dará éxito. Por lo tanto, me levantaré y voy a seguir adelante. Y los que se ponen en mi camino no tienen parte ni derecho de mi memorial, entonces, fuera. Capítulo 3. Tenemos detalles de la construcción del muro. Y es interesante notar que Nehemías encarga a cada grupo familiar, cada clan, la reconstrucción de una sección clave del muro, elegido con inteligencia. ¿Qué dice aquí? Los sacerdotes, cada uno frente a su casa, reconstruyeron el sector de la muralla sobre la puerta del caballo. El siguiente tramo lo reconstruyó Sadoc, hijo de Imer, pues quedaba frente a su propia casa. El sector que sigue lo reparó Semaías, hijo de Secanías, guardián de la puerta oriental, Hananías, hijo de Selemías, y Hanún, el sexto hijo de Asalab. Reconstruyeron otro tramo. Mesulán, hijo de Berequías, reconstruyó el siguiente tramo, pues quedaba frente a su casa. ¿Qué tienen en común? Nehemías se encargó a cada familia esta sección de muro frente a tu casa. Esto tiene que trabajar, eso. ¿Por qué? Muy inteligente. Garantizando que la pared, toda la pared, sería de la mejor calidad posible en todo su largo, porque cada familia estaba trabajando en la parte de muralla que era más importante para ellos. Esta parte que está aquí frente a mi casa da protección a mí, a mi familia, a mis queridos, a mis bienes, a mi casa, entonces voy a hacer lo mejor posible en esta parte del muro. Si Nehemías había enviado a cada familia al otro extremo de la ciudad, ahí van a construir, sí, pero así nomás. Pero frente a su propia casa, hacen el mejor trabajo posible. Sabiduría divina, diría yo.
Para nosotros también, gran lección. Al construir tu vida espiritual, comienza en casa. O sea, no te preocupes primero de lo que está haciendo otra persona. Primero pon tu casa en orden. No sirve ayudar a otra persona a levantar sus defensas espirituales si tu propia vida carece de tales protecciones. En el Nuevo Testamento el Señor dice, ¿cómo que digas a tu hermano, tienes un trocito de madera en tu ojo, mientras que tú tienes casi un árbol completo en el tuyo? Es lo mismo acá. Primero pon tu vida en orden y después puedes pensar en ayudar a otros. Como te dije, en este libro de Nehemías hay tantas lecciones. Por favor, tomen tiempo después para leer Nehemías. Son apenas 12, 13 capítulos, no es muy largo. En una hora puedes leer todo y ver cuántas lecciones tú puedes tomar de este libro, de la forma de actuar de Nehemías y aplicar a tu vida. Está lleno de aplicación. Primero, pon tu casa en orden y después puedes ayudar a otros a fortalecer sus vidas espirituales. Pero, nuevamente, problemas. Capítulo 4, 7 al 8. Cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, ahora están sumando más al cuento, se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho y todos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. O sea, ya no son palabras y amenazas y burlas. Ahora esta cosa se pone en serio. Ahora son ataques físicos. Viene con ejército, viene con armamentos, porque no quieren que esta obra de Dios termine. Cuando el trabajo de fortalecer el reino de Dios está progresando bien, bendecida por el Señor, el enemigo tratará por todos los medios pararlo. Nehemías, reacción, es un ejemplo importante de cómo enfrentar el trabajo, no solamente de construir obras físicas para el Señor, sino también construir tu propia vida, tu defensa personal y espiritual contra Satanás. Hay una serie de cosas que hace Nehemías aquí para enfrentar esto, que son aplicables a nosotros también. Primero, versículos 4 y 5 dice, oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas, entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. ¡Wow! Este de sabe orar. O sea, primero viene la oración. Una vez más, Nehemías enfrenta dificultades y lo que hace orar. Pero miren lo que está orando aquí. Orar por la justicia de Dios en contra a tus enemigos. Está válido hacerlo. Aquellos que se ponen en el camino de la obra de Dios. En tu vida también es válido hacerlo. El Nuevo Testamento dice que tenemos que orar por nuestros enemigos, sí, pero también puedes orar que se quiten del camino y afuera del camino pueden ser bendecidos y amados, todo esto. Pero ora el Señor, Señor, por favor, haz algo para que no se interpone. Mándalos al cautiverio. Eso es lo que dice aquí Nehemías. A todos los que están causando problemas, mándalos, entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. Wow. Podemos orar en ese estilo para nuestros enemigos. Posteriormente, versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y para defenderlos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Entonces, después de orar, ¿qué hicieron? Más oración. Entonces oramos a nuestro Dios. A lo mejor ya está dando cuenta de la importancia de la oración en tu vida. Muchos clientes, yo me incluye, no oramos suficiente. Deberíamos tomar más tiempo en oración, porque oración es la base de tener una buena relación con el Señor. Lee la Biblia, puedes conocer cómo es el Señor, pero orar es comunicar con el Señor. Y hay que orar más. Tenemos que orar más. Y Nehemías lo hizo cada rato. Cada vez que hay problemas o peligro,
Nehemías se pone a orar. Pero adicional a la oración, la otra cosa que tiene que hacer es preparar tu defensa, que dice acá, oramos a nuestro Dios y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Ponte en guardia, vigilando, listo para enfrentar los ataques. El ataque de Satanás viene en cada momento, tiene que estar listo y preparado. O también ataques del mundo. Quizá ni siquiera son de Satanás, solamente son situaciones que ocurren. Siempre que hay que estar listo. ¿Cómo se prepara para eso? Orando. Entonces oramos a nuestro Dios. Sin embargo, más problemas, versículo 10 al 12. Pero se decía en Judá, desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho eco. Nosotros no podemos edificar la muralla. Y nuestros enemigos decían, no sabrán liberar hasta que entramos en medio de ellos y nos metamos y hagamos cesar la obra. Así que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros de todo lugar donde ustedes se vuelvan. No sé qué está pasando aquí. Cansancio, rumores, murmuraciones, dudas y miedo. Y dime si tú no tienes problemas de este tipo en tu camino con el Señor, en tu camino como creyente. Cansancio, rumores, murmuraciones, dudas y miedo. A pesar de que estaban orando y vigilando y haciendo la obra que Dios le había encargado, con los materiales que Dios había suministrado milagrosamente, a pesar de que están todo eso exactamente como Dios había dicho, viene el desgaste, el trabajo, el estrés, la tensión, preocupaciones de la vida cotidiana. Eso está atacando a la gente, no solamente el enemigo externo, sino sus propias dudas y miedos están atacando internamente. Lo mismo sucede con nosotros. En la vida cotidiana del creyente también tiene responsabilidades, dudas, estrés, cansancio, chisme, rumores y hasta depresión. Señor, no puedo más, estoy cansado, no sirve de nada, Señor. Y me dijeron que esto no está dando resultados y me siento, Señor, me siento. Dime que no es cierto. Este de Nehemías es tan bueno para enseñarnos todo lo que podemos enfrentar y todo lo que viene y cómo reaccionar. Y eso es a pesar de estar en la voluntad de Dios. Igual viene con todo este detalle. ¿Qué hizo Nehemías? Bueno, la respuesta es exactamente lo que nosotros debemos hacer cuando, a pesar de nuestras oraciones y vigilancia, cuando llega el cansancio y el temor y las dudas y el estrés y las preocupaciones, ¿qué hace Nehemías? Entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. O sea, defensa en la parte más débiles y listo para el ataque. Cuando vi su temor, la gente está igual asustado. Me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus mujeres y sus casas. Está animando al pueblo a celebramos. No, está animando al pueblo a luchar, a poner en acción, a tomar sus armamentos y luchar. Interesante. Y ahora hay un dicho un poco chistoso, sí, alguno, pero muy cierto. Cuando te encuentras en situación difícil, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, más bien dile a tu problema cuán grande es tu Dios. O sea, dale vuelta a esto. Tiene problemas, sí, pero dile al problema, yo tengo el Dios aquí, el Dios que yo adoro, que yo alabo, es el Dios creador del universo, es todopoderoso.
es omnisciente, es santo. Cualquier problema que tengo es insignificante frente a ese Dios. Dile eso a tu problema y dile a ti mismo también. El Dios que me encargó este trabajo es santo, es el Dios creador de todo. Cualquier problema que yo encuentro aquí es nada, pero en la cola. O sea, enfócate en Dios, no en los problemas. Vimos algunas semanas atrás lo que pasó con Elías, cuando fue atemorizado por Jezabel y fue corriendo por todos lados y llegó al fin del mundo, llegó al monte Horeb y se escondió en una cueva. Y Dios dice, ¿qué está haciendo aquí, Elías? Oh, Señor, estoy mal, soy peor que mis antepasados, Señor. Ah, soy el único que queda, me están tratando de matar y han matado a todos los demás. Aquí estoy yo solo. Y Dios da vuelta a la situación. Y Dios dice, no, no estás solo. Hay 7,000 similares a tú. Ahora, Elías, levántate, manos a la obra, devuelve al trabajo. O sea, el Señor supo darle vuelta a la situación a Elías en ese momento y aquí también a la gente. Nehemías hace lo mismo. Dice, no te preocupes por los problemas, enfócate en Dios. No les tengan miedo. Acuérdense del Señor que es grande y temible y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus mujeres y su casa. Piensa en Dios, no en los problemas. Y actúa de acuerdo con eso, luchando con todo. ¿Qué más hizo? Bueno, hizo varias cosas que sirven como ejemplo para nosotros. Primero, fortaleció fuertemente los lugares donde las defensas estaban débiles. O sea, el enemigo sabía, aquí, frente a esta casa, fuerte, no podemos entrar para allá, pero un poco más allá es débil. Entonces, lo que habían terminado de construir acá, ahora tiene que fortalecer los lugares, defensas bajas, ayudar a tu hermano, tu hermana, ayudar a otra familia, otra persona que está en problemas. El enemigo no atacará donde tenemos defensas bien construidas, sino en la parte más débil de nuestra vida. Y eso también sirve como algo personal. Si tú estás muy fuerte en alguna parte de tu vida, probablemente Satanás no te va a atacar por allá. Va a encontrar otra parte donde está tambaleando un poco tu defensa. Ahí va a atacar. Ahí es donde tienes que fortalecer. Eliminar el miedo del enemigo, porque ya está derrotado. Debe estar diciendo, ok, hay un enemigo para allá, pero piensa en la grandeza del Dios que nos encargó este trabajo. El miedo no ayuda en ganar la batalla. Y de todo modo, no es muy lógico tener miedo de algo que ya está derrotado. Tercero, confiar en Dios, en su fortaleza y su grandeza, siempre enfocando en Dios. Y otra cosa, versículo 15 al 18. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresaron a la muralla, cada uno a su trabajo. O sea, el enemigo está a punto de atacar y no podemos. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí con ellos. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. O sea, aún así el enemigo está retirando, pero igual, la mitad trabajando y la otra mitad en defensa, listo, porque quizás el enemigo va a regresar. Los oficiales estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruyen la muralla como los que acarreaban los materiales. Así su trabajo con una mano y con la otra sostiene un arma. Imagínense trabajar ahí. Aquí tengo mi pala para excavar y aquí tengo mi armamento listo para pelear.
Qué buen ejemplo para nosotros. Siempre está listo para las dos cosas, para trabajar en la obra y también para pelear. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma con la trompeta. O sea, prepárate para la pelea. Se protegieron el uno al otro, enfrentando al enemigo todos juntos. Y eso es un defecto de muchos clientes, piensan, yo puedo solo. El Señor no está conmigo, por lo tanto, yo voy. Bueno, a veces puedes hacerlo, pero generalmente va a necesitar la ayuda de otro. Porque si tú estás caminando en esta dirección, no puedes saber lo que está en tu espalda. Necesitan a alguien para cuidar tu espalda también y para ayudarte con la obra. Ahora, he dicho varias veces, podemos aprender muchas cosas de las preparaciones de Nehemías, pero lo principal aquí quedó muy claro. Tenemos que orar, mantener la vigilancia en todo momento, día y noche, no bajar la guardia nunca y estar siempre armados y siempre preparados para los ataques del enemigo. No hay que pensar que, bueno, tuve mi momento con Satanás, pero ya se fue, todo bien, hoy contento. No, quizás va a volver en algún momento, quizás no, pero quizás sí. Tiene que estar preparado. No sabemos en qué momento ni desde cuál dirección llegará el próximo ataque. Y también, creo o no, había otro problema más. Versículo 19. Yo había dicho a los nobles y a los gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Mucho trabajo, pocos obreros y mucho espacio entre ellos. Trabajando así son desprotegidos y presa fácil para el enemigo. Pero con su sabiduría divina encontró una solución. Versículo siguiente, versículo 20. Por eso, en el lugar donde oigan el toque de la trompeta, cerramos fila. Nuestro Dios peleará por nosotros. Una vez más, pon pie primero. Pero aquí tiene que tener alguien para tocar la trompeta. Cuando te sientes muy solo como cristiano, muy apartado de los demás, la solución es fácil. Tocar la trompeta. Hacer sonar la alarma. Llamando a otros cristianos para acompañarte y defenderte en tus momentos débiles. Y eso muchas veces no queremos hacerlo por orgullo. Yo creo que los varones más que las mujeres generalmente se apoyan mutuamente, pero los varones muchas veces no. Pero aquí Nene dice, si tú ves, aquí hay una parte débil y viene el enemigo, toca el trompeta. Cuando tú estás débil y necesitas alguien para ayudarte en esa área, alarma, necesito ayuda. Hablan con su hermano, llama a alguien, llama a un creyente y dile, estoy mal, necesito tu ayuda, por favor, juntémonos, necesito, ore conmigo, dame algo de consejo bíblico, ayúdame. Si está en peligro, por eso somos hermanos, por eso somos una familia los clientes. Hacer tocar la trompeta, hacer sonar la alarma y perseverar así, cuidándonos mutuamente. 21 al 23. Así que desde el amanecer hasta aparecían las estrellas mientras trabajamos en la obra. La mitad de la gente montaba guardia con lanza en mano. Y en aquella ocasión también dije a la gente, todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén, para que la noche sirven de centinelas y de día trabajen en la obra. O sea, todo junto. Nadie se vuelve al campo, a su casita que tiene allá lejano. Quédense acá. Lo mismo con los clientes, quedamos juntos. Capítulo 6. Más intento de interferencia. Y una vez más, Daniel tiene algo para enseñarnos cuando hay distracciones, interrupciones, tratando de desviarte de tu vida cristiana. 2 y 3. Entonces,
Sanballat y Gesem me enviaron este mensaje. Tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirle, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Entonces, olvídelo. Yo tengo cosas que hacer aquí. Ustedes solamente quieren interrumpir y hacerme daño. No. Distracción. Fuera. No permite que las distracciones y tentaciones interfieren. Cuando tú estás haciendo algo para el Señor, alguna obra para el Señor, no permite que nadie interfiera con ese en cuanto a distracciones. Oye, venga juntarnos con nosotros. Vamos a... Si te van a ayudar en lo que tú estás haciendo, perfecto. Pero si están ahí para interferir, y también orar por sabiduría y discernimiento de las intenciones de la persona. Aquí, por alguna forma, Nehemías sabía que lo que están planeando realmente eran hacerle daño. Poco tiempo después, versículo 15, ¿qué pasó aquí? La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Es increíble. Lograron reconstruir el muro entero en un tiempo tan breve. Aquí hay algo del muro de Jerusalén hoy en día. No todo eso es obra de Nehemías, parte sí. Pero mira, ese diagrama muestra Jerusalén en los tiempos de Nehemías y todo este muro aquí, todo esto que está al piso, todo quemado, menos de 2 meses, 52 días, lograron reconstruir. Eso es impresionante y obviamente divino. Un grupo pequeño de personas trabajando. ¿Han visto el tamaño de estos bloques de piedra que están aquí? Son enormes. Se requieren varios varones fuertes para levantar un solo bloque y correrlo apenas y ponerlo en lugar. 52 días para hacer eso. Es un milagro. Y lo hicieron también que hasta hoy, 2500 años después, todavía existen partes del muro de Nehemías. Todo esto que están aquí en las fotos son partes que los arqueólogos han investigado y dicen, no, este es Nehemías, esta es la obra de Nehemías. Todo esto bloque aquí, y esto aquí, y esto aquí, y bueno, aquí hay, mira, aquí hay una persona, para que entienda un poco el tamaño de estos bloques, aquí hay una persona para ver la escala. Son grandes. Y aquí hay más personas. 2500 años después, el trabajo de Nehemías todavía sigue de pie. Capítulo 7, hay un censo, no importa, no vamos a verlo, de todos los que regresaron del exilio. Capítulo 8, con el trabajo de construcción del muro ya terminado, el pueblo se reúne para una fiesta. Versículo 8, 2, 3 y 5. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesto de hombres y mujeres, y de todos los que podían comprender la lectura. Entonces la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del alba. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. Esdras, a quien la gente podía ver, porque él estaba en el lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie para escuchar la palabra del Señor. O sea, nada de fiestas, no hay celebraciones, nadie se fue de vacaciones,
Nadie tomó un descanso. Aquí no acto de reconocimiento de los participantes no. Ellos hacen algo muchísimo más importante. Terminaron la obra y ¿qué van a hacer ahora? Leer la palabra. Que sea una lección para nosotros también. No hay nada más importante para conocer a Dios mejor cada día y leyendo su palabra es una forma excelente de hacerlo. Si tú realmente quieres conocer más de cómo es Dios realmente, lee la palabra. Sí, escucha sermones, está bien. Sí, escucha canciones, está bien. Pero si realmente quieres saber cómo es Dios, lee su libro. La palabra de Dios siempre tiene un efecto en la persona que están dispuestos a escuchar. ¿Qué pasó? Esta se puso de pie, abrió los ojos y comenzó a leer. Desde el alba hasta mediodía. ¿Qué pasó? Entonces, Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, amén y amén. Luego adoraron al Señor, postrándose rostro en tierra. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. ¿Eso te ha pasado alguna vez? Leyendo la Biblia, empieza a correr las lágrimas porque la palabra del Señor es tan fuerte. Por eso el gobernador Nehemías, al sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban el pueblo dijeron, no, no lloran, ni se pongan tristes, porque este es el día que ha sido consagrado al Señor su Dios. La gente está tan afectada, pero Esdras no, no, no lloren. No es el momento, un día especial, no lloran. El día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron cenizas sobre la cabeza. Es un par de semanas después. Habiéndose separado de los extranjeros, se pusieron de pie y confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados. Permanecieron en su lugar y durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios. En las 3 horas siguientes confesaron sus pecados y lo adoraron. Wow. ¿Qué ha pasado con las iglesias hoy? Al leer esto, cuando estaba preparando la clase, yo pensé, ¿y nosotros, las iglesias hoy? ¿Por qué no se ve nunca algo semejante en las iglesias hoy? Nadie se postra rostro en tierra en humildad ante Dios. Nadie se pone a llorar profundamente al escuchar una simple lectura de la Biblia. Nadie está dispuesto a confesar su pecado durante 3 horas ante el Señor, ni menos de arrepentirse y adorarle durante 3 horas. Hoy nadie que pone atención a la palabra de Dios por más de unos 15 minutos, o quizá 20, pero aquí ellos, el pueblo entero, por 3 horas estaban atentos, estaban interesados y querían aún más, estaban de pie. Tanto respeto tenía para la palabra, cuando esto comenzó a leer, todos se pusieron de pie por su respeto a la palabra de Dios. ¿Qué ha pasado en nuestras iglesias? ¿Qué nos pasó? Creo que simplemente no conocemos a Dios, por lo menos no de la misma forma que ellos lo conocen. Porque todo lo que hacen es señal de referencia. Dios, tú eres grande. Dios, tú eres todopoderoso. Dios, tú eres santo y yo no soy nadie. ¿Qué nos ha pasado hoy en día? Es una pregunta retórica que yo quiero dejar, que cada uno puede pensar en eso como quiere y tomar la acción que debería tomar, pero aquí yo me quedé triste por las iglesias hoy, que no somos iguales a la iglesia en los tiempos de Nehemías. Acto seguido, el pueblo toma decisión de entrar en un pacto legal con Dios. ¿Se acuerda? Antes era un pacto, después con Moisés entrando en la tierra prometida, otro pacto, varios pactos, pero ahora quieren hacer otro pacto.
Por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros líderes, levitas y sacerdotes. Se comprometieron bajo juramento a vivir conforme a la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés y obedecer todos los mandamientos, ordenanzas y estatutos del Señor soberano nuestro. Miren la forma que tienen para referirse al Señor, soberano nuestro. Dios es soberano. Dios está en cargo. Hay que reconocerlo. O sea, ¿cuándo fue la última vez que tú, de tu propia voluntad, escribiste un pacto con Dios y lo firmaste bajo juramento ante notario? Ellos lo hicieron. Y después lo cumpliste. Primera vez tuve que alguno de nosotros ha hecho algo semejante. Es firmar algo, Señor Dios Altísimo, Todopoderoso, Soberano, yo me comprometo a ser fiel a ti. Firmado ante notario, timbre, estampillas, y después cumplirlo. Wow. ¿Por qué nadie habla de tales cosas en las iglesias hoy? ¿Por qué todo es light, entretenido, bonito y tiene que ver con lo que Dios puede hacer para ti? ¿Por qué nunca tiene que ver con lo que tú puedes hacer para Dios? ¿Por qué nunca hay nada referente al pecado, la necesidad de arrepentimiento y simplemente de ponerse rostro en tierra y adorarle a Dios de verdad? ¿Por qué no hacemos eso? Creo que muchas iglesias hoy han perdido su camino. Ya no hacen lo que Dios manda. Nehemías, Esdras y el pueblo entero lo entendieron muy bien porque conocieron a Dios. Y yo me pregunto por qué nosotros no conocemos a Dios como ellos. La lista de promesas que el pueblo hace en este pacto son casi 2 capítulos. Primero una oración grande y después otra sección muy grande de Señor Dios nuestro soberano todopoderoso. Comprometemos a esto. Es muy interesante que en todas las veces anteriores al exilio, cuando había pacto entre el pueblo y Dios, la iniciativa lo tomó el Señor. Él dijo, aquí está un pacto, yo presento, si quieres firmarlo. En este caso no. En esta oportunidad es el mismo pueblo que quiere sellar el pacto. Versículo 38, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado. Es el pueblo, por fin aprendieron la lección. El castigo de los 70 años en cautiverio cumplió su propósito. Yo me pregunto a nosotros, si nosotros tenemos que pasar 70 años en cautiverio para llegar a este punto. Perdón que sea un poco duro hoy la clase, un poco diferente a la clase anterior, pero cuando yo estaba preparando hoy me sentí mucho que tenía que hablar de eso, porque son cosas que nunca hablamos y son cosas importantísimas y Nehemías tiene la forma de enseñar todo. Capítulo 11, parte 12, incluye otro listado. Esta vez son nombres de las familias y tribus residentes en Jerusalén después del tercer regreso. Y la parte final del capítulo 12 relata los detalles de la ceremonia de la dedicación del muro. ¡Fiesta! No tanto. Cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas, o sea, los sacerdotes, en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias al son de símbolos, liras y arpas. Vienen los músicos, vienen los instrumentos. Los 2 coros, o sea, había músicos aquí no solamente para un solo grupo, sino para 2. Y si uno lee aquí para 12, versículo 12, va a encontrar que había 2 coros que partieron juntos en la muralla y caminaban en direcciones opuestas por toda la muralla, encima de la muralla, y llegaron, al finalmente se encontraron de nuevo. Esa es la forma que dedicaron el templo, cantando alabanzas y acciones de gracias al Señor. Símbolos, arpas,
Dos coros al final ocuparon sus sitios en el templo de Dios. Lo mismo hicimos yo, los oficiales del pueblo y los sacerdotes. Todos llegaron al templo. Ahí está la celebración, en el templo. Ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta porque Dios los llenó de alegría. Hasta las mujeres y los niños participaron. ¿Dónde? Mujeres y niños en el templo. ¡Wow! Hasta ese punto llegó. Sí, mujeres y niños en el templo. Todos celebrando porque el Señor había hecho un milagro increíble con la reconstrucción del muro. Era tal el regocijo de Jerusalén que se oía desde lejos. Yo me imagino a Sanballat y Helén y los árabes y los otros pueblos escuchando esta celebración, sabiendo que Dios había derrotado por completo sus planes. Querían intervenir, querían atacar, quieren volarse. Y ahora están escuchando el regocijo en Jerusalén, porque Dios había orado, el muro está terminado, ya no hay peligro para Jerusalén. Dos coros de músicos tocando a todo chancho, como dicen aquí en Chile, o en buen chileno, con todo el pueblo, todos los sacerdotes celebraron la reconstrucción del muro. ¿Dónde? En el templo, no en el campo, no en la plaza, en el templo ante Dios. Sí celebraron, sí cantaron, sí seguramente bailaron ante el Señor, sí comieron mucho, había holocausto, sí, pero ¿dónde? En el templo. Y una última cosa que hicieron, pero no te puedo contar. Continuará la próxima semana. Ahí están los apuntes del día.